¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto de saludarlos. 22 horas 5 minutos, como es habitual los días miércoles, la última palabra comienza en este miércoles post-electoral, post-primera vuelta, analizando lo que fue el resultado, ya sea de los presidenciables como también de las autoridades regionales. Recordar que gran parte también de los maulinos se volcaron a las urnas para elegir a nuevos representantes a contar del 2026 para el Congreso Nacional, tanto en el Distrito 17, 18 y también en el Senado. Y como es habitual siempre, pos una elección o plebiscito, tenemos a nuestros amigos de Contextus para estar conversando de cómo fue el comportamiento electoral y los resultados también, tanto a nivel nacional y regional. Hoy nos acompaña Enrique Cantero, antropólogo del Centro de Estudios de Contextus. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido otra vez. Gracias por la invitación. Acá estamos para cuando se les ofrezca. La última vez estuvimos analizando el resultado de las primarias. Así es. Ahora ya lo que fue esta primera vuelta y también elecciones parlamentarias. Recordar que estamos completamente en vivo en nuestro Facebook, Canal 30 Oficial. Pueden compartir la transmisión, pueden ir comentando, pueden ir haciendo consultas también respecto a los temas que vamos a estar abordando en este primer bloque y en el segundo también lo que va a ser la conversación que se une al panel uno de los diputados electos por el Distrito 17 que va a estar conversando con nosotros. Ya está ahí alistado con su comitiva. En el segundo bloque vamos a estar analizando también la elección y lo que son las proyecciones también para la región del Maule. Enrique, bueno, comencemos a ir desmembrando este resultado y vamos a partir con lo que fue el resultado al menos de los presidentes, ¿no? Jara, con un 26,85% pasa a la segunda vuelta al balotaje con José Antonio Kast, ya por segunda vez José Antonio disputando un balotaje, pero en un contexto mucho más distinto a lo que fue el 2021, con un respaldo que se vio de inmediato al menos por parte de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, y también de Johannes Kaiser, y que si sumamos, bueno, podría ser una segunda vuelta hasta ahora casi limpia para el candidato republicano. ¿Qué falló en la candidatura de Yanet Jara en este caso? Porque las encuestas ahí le daban los 30 puntos, a lo mejor 31, 32, proyectando para que en una segunda vuelta fuese competitiva, pero finalmente sacó un 26,85. Claro. Bueno, no sé si falla, la verdad, porque bueno, en las encuestas que nosotros manejábamos teníamos una cifra más o menos parecida a la que sacó. El margen de error generalmente es 3, 4, 5%, entonces como que no se nos escapó tanto el resultado de Yanet Jara. Yo creo que, bueno, Jara tuvo una difícil contienda, porque no sé si tú te acuerdas los primeros debates televisivos, por ejemplo, hubo un emplazamiento bastante descarnado de los otros candidatos contra Yanet Jara. O sea, En el bueno, debate que organizó Chilevisión. por ejemplo, claro, José Antonio Kast, Matei, Hasta Marco Matei Enrique. no tanto, Marco Enrique, incluso Artés, ¿no? Con críticas hacia la candidata. Y la verdad es que yo creo que eso fue debilitando sus posiciones en los primeros debates. Y luego eso como que empezó a calmarse un poco, ¿no? Yo me fijaba harto en las redes sociales el malestar que había de algunas personas por el ataque, ¿cierto?, a la candidata, y eso fue de alguna manera. Algunos intentaron captar el centro, primero fue la Democracia Cristiana, que intentó hacerlo, pero después viró más hacia la izquierda, digamos, y se juntó con el oficialismo. Surgió los amarillos y los demócratas, que intentaron hacerse con el centro, no lo lograron, un poco por el discurso vacío, carente de sentido, ¿cierto? Logró hacerlo Matei, girar hacia el centro para captar ese voto, porque no estaba captando el voto más de derecha, digamos, más de extrema derecha. Intentó también hacerlo Mike Nichols, que yo conozco gente que siempre ha votado por el centro y que de alguna manera aplaudieron y dijeron, bueno, aquí está nuestro candidato de centro, Harold Mike Nichols, y también terminado por desecharse ese candidato, digamos. Y el que hizo más sentido finalmente al centro fue Parisi. Ahora, Enrique, el respaldo que tuvo Parisi responde a este voto no ideológico que mencionan algunos, es decir,
personas que no quieren nada con los partidos políticos tradicionales y al mismo tiempo sumado al voto obligatorio. Es decir, Yo creo que personas sí. que finalmente ven en Franco Parisi bueno, y por el discurso también que tiene Franco Parisi, ¿no? Anti-establishment, al menos Sí, contra la clase política que ya ha estado mucho tiempo en el poder. sí, totalmente, totalmente. Es un antiduopolio, por decirlo de alguna manera, como lo que decía Marco Enrique, ¿cierto? Es un voto contestatario que no quiere, que no comulga ni con la derecha ni con la izquierda, pero que toma algunas ideas que son de derecha y de izquierda. Por ejemplo, todo lo del mundo económico, ¿cierto? Del emprendimiento, de la bonanza económica. Eso lo toma Parisi, ¿cierto? De la innovación, del enriquecimiento personal, del capitalismo, ¿cierto? Reivindica esas cosas y sin complejos, digamos. Eso es lo que toma Mike Nichols, pero no toma la herencia del pinochetismo y de la dictadura, que Claro, que era como su eslogan, no ni facho ni comunacho. ni un facho ni como un Nacho, que sí hizo, por ejemplo, Matei, porque Matei al principio, ¿cierto?, reivindica la dictadura o como que era un proceso que fue inevitable, donde ahí evidentemente empezó a perder cierta votación El respaldo que en el estaba respaldo, después giró hacia el centro, que la guinda de la torta fue el tema de los atorrantes, ¿cierto? O sea, que se le escapó al jefe de campaña, que dicho sea paso atorrante, sí es una palabra clasista, después podemos discutir y de por hecho, qué, pero es una Matei palabra. lo valida. Lo valida y lo validan también gente que la acompañaba en esta campaña, o sea, apagaron el incendio con benzina, eso fue lo que pasó. Bueno, entonces Parisi logra captar a este votante de centro, que como te digo, Y no ideológico. no ideológico, que es capitalista, que está cómodo con el neoliberalismo, ¿cierto? Pero no con la herencia del pinochetismo. ¿Y por qué Mike Nichols no hizo sentido? Porque Mike Nichols tenía otro discurso, que también era como de centro, digamos, pero se fue como por el lado de la rectitud, del deber ser, ¿cierto? Del ciudadano honesto, y eso no hizo sentido realmente. Y Parisi lo otro que tiene también que capta de la derecha, ¿cierto? Es toda la idea de la delincuencia, o sea, del enfrentamiento a los delincuentes así bien duro Que va a la cárcel también. y ante la inmigración ilegal. ¿Claro? Entonces tiene esos dos componentes de derecha. Y de izquierda, podríamos decir de izquierda, ¿cierto? Toma el componente de la meritocracia, pero de la meritocracia real, no de la meritocracia que dicen algunos, ¿cierto? Pero que no practican. Y el eslogan de la bandera de los antiapitutados, ¿no? O sea, que también la gente reconoce en París, ¿cierto? Que se puede abrir una puerta, ¿cierto? Para terminar con esta repartición que se hace entre los dos grandes bloques de derecha e izquierda De los de operadores cargo. políticos finalmente que Claro, también hablaba uno de los asesores de Kast. justamente, que dicho sea de paso, contra los habitutados ha hablado Jara, ha hablado Matei, ha hablado Kast, Mike Nichols. Lo curioso, ¿cierto?, que pasa en Chile es que todos hablan contra los habitutados, pero cuando les toca gobernar, habitutan. Claro. Que es otra de las hipocresías que tiene nuestro país, digamos. Pero logra captar entonces Parisi ese votante, ¿cierto?, como te digo, que tiene estos componentes, saca un poco de la derecha y saca un poco de la izquierda y forma como un nuevo votante, que es un votante de centro que es distinto al votante de centro que existía hace 30, 40 años atrás, porque no tiene tapujos con el tema de la bonanza económica, como te digo, del enriquecimiento personal, no hay reproche con eso, y ese es como un nuevo ciudadano también, un ciudadano que está más apegado al consumo, que quiere dinero para comprarse 1, 2, 3 casas, que quiere comprarse un auto de lujo, que quiere viajar, y que no está muy conectado, digamos, con los temas de equidad o de equilibrio que tienen que ver con el ajuste principalmente a los más pobres, pero sí con el ajuste a la clase media. O sea, que la clase media no lo pase tan mal, sobre todo en estos periodos, digamos, de estancamiento económico que hemos vivido. Y que era también uno de los temas que decía, bueno, yo voy a poner plata en tu bolsillo, ¿no? Voy a reducir la cantidad de operadores políticos y voy a poner esa plata en tu bolsillo. Claro. Era también uno de los puntos a lo que apuntaba de los eslogans que él tenía, pues claro. Acabar con la silla
rebajar IVA, por ejemplo, en los medicamentos, que era otro, El IVA, claro. Que era otra de sus ideas que también le hicieron mucho sentido a la ciudadanía, sobre todo pensando en la clase media, que a veces tienen que el costo en pañales, tanto de los adultos mayores como de los niños, etcétera, los remedios, realmente es una parte bastante grande del presupuesto familiar. Entonces, Enrique, bueno, Franco Parisi tuvo un 19,71%, casi un 20%, y ahora es finalmente al sector o a los votantes, donde tanto Jara y Kass van a ir a pelear al menos estos votos. Y tú mencionas, bueno, Parisi recoge elementos tanto de izquierda como de derecha para posicionarse como un candidato de centro. así es. Pero sabemos que también hay algunos diputados que les fue también bastante bien al PDG en la votación, que hay algunos que ya han respaldado a José Antonio Kast para la segunda vuelta, ¿no? Javier Olivares, entre otros. ¿Cuál va a ser la estrategia, crees tú, de acercarse al votante de Parisi, al menos por parte de Kast? ¿O Kast ya no va a mirar con tanta atención, considerando que ya tiene el respaldo de Matei y de Johannes Kaiser, y con eso ya puede darse por pagado? Mira, yo creo que la carrera no está corrida, por decirlo coloquialmente, ¿no? Es como en ciencias sociales la premisa que nosotros usamos, ¿cierto? Es que el todo es más que la suma de las partes. ¿Ah? Entonces, no tiene esta batalla ganada Kast. O sea, si tú te vas solamente a lo cuantitativo y sacas la cuenta, ¿cierto? Podría ser. Tenemos como la carrera ya lista. Pero podría darse otra situación también. O sea, el votante de Parisi, a pesar de que han salido representantes del partido públicamente, como dices tú, a dar su respaldo a Kast, no sé si pasa lo mismo con el votante que te estoy diciendo, o sea, con la clase media, baja, no apitutado, no de la élite, que es despolitizado, que está en contra del pinochetismo, de la dictadura, de la herencia de la dictadura. Y bueno, también tiene que haber otro votante de esos que está en contra del comunismo, ¿cierto? Pero no sé si efectivamente todo ese votante se lo podemos contar a uno de los candidatos. O sea, yo creo que se va a dividir, pero en el porcentaje, en cómo se va a dividir, eso no lo tengo claro. Podría ser perfectamente 70 para Jara y 30 para Kast, o podría ser al revés también. Antes de continuar con lo que es el análisis post-elección, la alarma del Cuerpo de Bomberos acá en la comuna de San Javier indica incendio de pastizales o forestales en cruce Cabrería, en el sector Paso. Por lo tanto, procede ahí unidades de bomberos al lugar. Reiteramos, es sirena por incendio de pastizales o forestal en cruce de Cabrería, acá en la comuna de San Javier. Bien, vamos a volver ahora con la estrategia que tiene José Antonio Kast por delante, ¿no? Él no cayó en ningún tipo de debate en lo que es esta batalla cultural. ¿No? Trató de mantenerse al margen. Su participación en los espacios políticos de televisión no participó en ninguno, salvo en el debate de Anatel, en el debate de Chilevisión y en el debate de Canal 13. Hoy día él menciona que no va a participar, a pesar de que está invitado y que Megavisión lo promocionó el mismo día del resultado de la elección, sí, el primer debate que iban a tener presidencial el día domingo, este domingo. Él hoy manifiesta que no va a participar, que no está en la obligación tampoco de hacerlo, y bueno, no quiso tomar muchos riesgos. Y durante todos los debates y en su acto de campaña y en su discurso tras el respaldo que tuvo, lo que se vio harto es Jara, es Boric, y finalmente ahí ese era como claro, el principal gancho, ¿no? Sí. ¿Va a seguir con esa estrategia, Kast, de tener una campaña mesurada, de no entrar en ciertos temas que le jueguen en contra, ¿no? Por ejemplo, explicar cómo pretende reducir estos 6.000 millones de pesos de gasto público? Sí. Bueno, ese y hartos temas más temas valóricos, o sea, cosas
derechos sociales que se han ido ganando, ¿cierto?, a través del tiempo, que en algún minuto se mencionaron que podrían estar en riesgo, ¿cierto? Yo creo que sí, que va a seguir con esa estrategia. No sé si le va a resultar porque antes estaba Kaiser, o sea, Kaiser irrumpió en la escena, empujando, digamos, a los otros candidatos hacia la izquierda. Corriendo el cerco. Claro, corriendo el cerco. Entonces, Kast en cierta medida quedó como un candidato moderado. Pero si comparamos Kast de hace 4 años con el Kast de ahora, ¿cierto? Evidentemente que el de ahora no está tomando ningún riesgo, no está hablando de los temas que le complican, probablemente no va a salir a hablar de estos temas, se va a restar de los debates y de entrar en una confrontación cara a cara con Jara. Eso tendrá que evaluar la ciudadanía si habla bien de él como candidato y como futuro presidente de Chile o habla mal, digamos, porque yo me imagino que la gente tendrá una opinión respecto de aquellos candidatos que no van a enfrentar un debate público, ¿cierto?, con preguntas complejas. Es como gobernar con un traje hecho a la medida, finalmente. Claro, entonces probablemente algunos de sus asesores le están diciendo que esto te dio resultado y sigamos con esta postura un poco más como tras bambalinas, ¿cierto? Y dejemos que los perros ladren y sigamos con esto hasta el final. Yo no sé si va a ser una buena idea, la verdad, porque, como te digo, el todo es más que la suma de las partes y podría darse un escenario un poco más complejo de cara a la segunda vuelta y la disputa ser mucho más estrecha de lo que prevén algunos. Enrique, ya vamos ahora al plano regional y lo que fue el resultado de la elección, al menos de senadores. Cristian Vial logra primera mayoría para el Senado, candidato al Partido Republicano, ¿no? Ex militar, ex general, un 19,5%, casi un 20%. Sí, Paulina Bodanovich, primera mayoría en su lista, un 8,1%. Beatriz Sánchez, que por arrastre también hay de Paulina Bodanovich, estuvo en su momento disputando Sepúlveda. Sí. Ese segundo escaño. Sánchez logra un 5,4%. Valladares, la única en este caso de lo que puede ser la coalición de Evelyn Matei, ex subsecretaria del gobierno de Sebastián Piñera, logra un 5,1% y Urrutia un 4,6%. 3-2 sí, quedó. Un 3-2 quedó, podríamos decir. Claro, 3-2. Y la única reelecta es Bodanovich, al menos de los que otros disputaban en reelección era Juan Castro, que no está. Analicemos ahí cómo queda conformado se mantienen al menos 2 de izquierda, al menos, ¿no? Había 2 en la última elección, bueno, fue mutando Jimena Rincón en el tiempo, pero era Elizalde y Elizalde asume ministerio. Claro, era un escenario probable, o sea, algunos más animados en la derecha decían un escenario del 4-1, digamos, y que eso fue lo que se transmitió. El escenario más pesimista para la izquierda era un 4-1. Claro, un 4-1, pero en realidad habían hartos datos que indicaban de que finalmente la población de centro izquierda, ¿cierto?, iba a sacar al menos dos senadores en la región. Sorprenden algunos nombres que no llegaron, digamos, por ejemplo Juan Castro, por el conocimiento que ha tenido durante largo tiempo, ¿cierto? Yo pensaba que de pronto podría entrar. Coloma también, ¿no? Coloma, ¿cierto? De diputado a senador. El propio Alexis Sepúlveda. Entonces, la verdad te habla de un electorado que de alguna manera ha querido cambiar también, de que ha querido cambiar autoridades, porque ahí me parece, o sea, son todos los senadores, salvo Bodanovich, nuevos. O sea, no hay ninguno que se repita. Entonces, la verdad es que la gente, pensando siempre dentro de su sector político, ¿cierto?, tanto de derecha como izquierda, ha querido cambiar figuras, nombres, y ha optado, digamos, por estos candidatos que han salido elegidos. Y en el caso del distrito 18, nos vamos a saltar el 17, que lo vamos a estar conversando en el segundo bloque con nuestro invitado. Bueno, disputaban 2 solamente los diputados de reelección. En este caso era Benavente y Veloso. Veloso logra primera mayoría con un 14,9%, la única de izquierda en este caso, que Cristian Menchaca, republicano, independiente por la lista de republicanos, 13,4%,
Ramírez de Renovación Nacional un 8% y Bustos, que ha arrastrado en este caso por Menchaca un 5,6%. Acá el escenario es desfavorable para la izquierda, al menos, que tenía Naranjo. Naranjo buscó la senatorial, no le fue bien al menos en la lista, tampoco en la que iba a disputar. Y no llevaba tampoco la izquierda muchas cartas fuertes, al menos en diputado en el distrito 18. Sí, eso pasa. Bueno, Rodrigo Hermosilla era como la carta del PS. Claro, pero no, o sea, yo creo que la votación es más o menos lo que era esperable que sacaran. No sé si otro candidato más fuerte hubiese podido entrar ahí también, o sea, es como quedó configurado finalmente ese panorama, porque, bueno, Maule Sur es bien de derecha, por decirlo de alguna manera. Entonces, es más o menos el escenario que se preveía también, o sea, que la izquierda sacara un representante en ese distrito. Enrique, vamos a un corte comercial y al regreso vamos a estar analizando también lo que fue la elección en el distrito 17, proyecciones también para lo que es la región del Maule con nuestro invitado de la democracia cristiana, Javier Muñoz. Pausa breve y volvemos en la última palabra. Muy bien, estamos de regreso, 22 horas con 36 minutos. Estamos completamente en vivo y ya tenemos instalado a nuestro invitado de esta noche, Javier Muñoz, diputado electo por el Distrito 17, demócrata cristiano y exalcalde de la comuna de Curicó. Muy buenas noches. Y gracias por la invitación a este programa, ¿cierto? Y obviamente encantado de poder compartir con ustedes algunas visiones de lo que ha pasado o de lo que pueda pasar. Sí, principalmente lo que pueda pasar, uno en segunda vuelta y, bueno, ya sabemos cómo le va a tocar el Congreso al próximo presidente o presidente de la República. Eso es lo único concreto, al menos, hasta ahora, cómo está conformado el Congreso del 2026. Principalmente me gustaría consultar cómo fue su campaña. ¿Se esperaba la elección y que finalmente a la lista le fue bien? O sea, obtuvo 3 diputados de izquierda. La última vez habían 2, si no me equivoco, que era Bulnes y Alexis Sepúlveda, claro. Bueno, de centro-izquierda, para que seamos más precisos, porque la conformación de nuestra lista fue desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio en este distrito, y en el caso de la democracia cristiana llevamos 2 buenos candidatos y logramos justamente salir ambos. Y eso no es casualidad, eso refleja, este resultado refleja el trabajo de años que junto con mi compañera Lista desarrollamos siendo alcalde de Curicó y de Molina, las principales comunas de la provincia, y ese trabajo dice relación con la cercanía, con el trabajo del día a día, con la permanente vinculación con los territorios, con el conocimiento del territorio, y de esa forma, ¿cierto?, la gente te va reconociendo el trabajo y te va reconociendo los méritos para poder llegar a una instancia superior. Por eso es que yo digo que el resultado de Priscila y de Javier Muñoz no es fruto de la casualidad, no es fruto, ¿cierto?, de que alguien se levantó, no, esto es fruto del trabajo y la consecuencia de años de vinculación con los territorios, con la gente y con la comunidad. Ahora, uno sí mira al menos quienes resultaron electos, a los que iban candidatos a diputados, a los exalcaldes les fue bien. O sea, usted, exalcalde de Curicó, Priscila Castillo, exalcaldesa de Molina. En el distrito 18 tenemos a Cristian Menchaca, exalcalde de Longaví. Y en el 17 también tienes a Verdugo, que también fue alcalde de Talca. Y exalcalde también Rodrigo Ramírez de Retiro. Entonces, hay lo que menciona usted, una cercanía que la gente al menos lo valora mucho al momento de elegir a los representantes en el Congreso. O sea, y no solo una cercanía, también los conocen. Tú ves que llega a nuestros distritos del 17 o del 18, que es la región del Maule, muchos turistas electorales y llegan con un chorro de plata
con un chorro de dinero, ¿cierto?, que le meten a los medios de comunicación, que le meten a las redes sociales, pero tú no los has visto nunca en tu vida en alguna reunión de una junta de vecinos, en el territorio con las patitas y los zapatos con barro o sucios. No, tú no los conoces en el territorio, pero le meten mucha comunicación, mucha red social, mucha radio, mucho jingle, y que mucha gente engancha. Y yo hubo varios candidatos de estos que son turistas electorales que estuvieron a punto de salir y otros que también salieron, porque efectivamente lograron llegar al electorado o sacar un porcentaje de votos que le permitieron sacar. Entonces, a nosotros nos conocen, los que hemos estado, yo fui alcalde de Curicó 12 años y 4 años de concejal, o sea, que haya sacado el 25% de la votación en la comuna de Curicó no es fruto del azar, o sea, es fruto de ese trabajo constante, permanente, y competí contra 38 candidatos, pues entonces no es menor lograr mantener un nivel de votación de esa magnitud cuando a los grandes colchones de votación se van a meter todos y todos logran votación, desde el más chico hasta el más grande. Por lo tanto, evidentemente que eso obedece a que te conocen, para bien o para mal, pero te conocen. Enrique, su consulta también, para poder dialogar en este segmento a Javier. Sí, bueno, ya lo dijo Javier, que es muy conocido, digamos. Vamos a corroborar el micrófono de... Ahí está, hay que desenrollarlo. ¿Ahí? Ya, ahora sí. 1, 2. Sí, lo que decía, pues Javier Muñoz y Priscila Castillo son bien conocidos en el territorio, tanto por el trabajo de ellos como también por el trabajo que ha tenido la democracia cristiana en la provincia. Tiene una raigambre bien profunda en la provincia de Curicó, la democracia cristiana, y eso también ha sido un trampolín para que las figuras de la democracia cristiana puedan salir electos. No, mi pregunta es si pensaban que podían salir los dos electos, si en algún minuto dudaron en enfrentar como en dupla esta elección. Mira, no es por a lo mejor no me van a creer, pero nosotros tuvimos una reunión hace mucho tiempo atrás cuando Alberto Undurraga era el presidente de la democracia cristiana, con Priscila, con Cristina, que en ese tiempo todavía era gobernadora regional, quien te habla, 2 o 3 consejeros regionales, o sea, consejeros nacionales, algunos vinculados con la zona, donde mi tesis era que el grado de conocimiento y el grado de conocimiento positivo que teníamos ambos alcaldes en ese momento nos iba a permitir pelear 2 cupos. Y ese fue el norte que se llevó Alberto Undurraga en su momento, y que fue lo que puso sobre la mesa a la hora de negociar. Y por eso es que la democracia cristiana en varios distritos del país logró instalar 2 nombres dentro de la lista a través de un subpacto, de forma de asegurar a lo menos uno. Pero la tesis nuestra era que nosotros con Priscila nos complementábamos. No teníamos una gran disputa de votos entre nosotros, sino que nos complementábamos, porque ella, alcaldesa de Molina, yo de Curicó, donde llegábamos al cerca del 70% del electorado de la provincia, lo que no es menor. Por lo tanto, esa tesis creo que con el tiempo se valida, se refuerza y se logra un hecho histórico para la democracia cristiana, es tener en un solo distrito 2 diputados del partido. Y que también llevaba un candidato a senador, que era Juan Carlos Figueroa, además. Claro, pero lo que pasa es que Juan Carlos no tiene el nivel de conocimiento, y aquí quien representa, ¿cierto?, hoy día a Contexto, o quien trabaja en Contexto, ellos han estudiado, a lo menos en mi caso me han estudiado. Eso yo lo puedo decir y le puedo utilizar para que relee algunos datos. Pero el nivel de conocimiento de Javier Muñoz, al menos en la comuna, era superior al 90%.
en un momento determinado. Entonces, lo mismo ocurre y debe ocurrir, me imagino, con Priscila en Molina. Por lo tanto, nosotros éramos conocidos, teníamos un alto nivel de aceptación y de valoración de lo que habíamos hecho con la comunidad, por lo tanto, teníamos un colchón potente para ir a disputar estos dos cupos. Y en el caso de Juan Carlos, él había sido candidato a concejal, había perdido la elección con una muy baja votación, por lo tanto, en estricto rigor tenía bien pocas posibilidades de ser electo. Disputó primaria alcalde el año pasado. Además, Sí, y también por Talca. tampoco le fue bien. Entonces, no tenía ese currículum o ese nivel de conocimiento y ese trabajo de 12, 16 años que tenía Priscila y yo. Ahora, ¿cuál es la percepción de, porque acá la proyección, al menos para la democracia cristiana, y bueno, lo que ocurrió con varios partidos que no logran la representación en el Congreso y van a finalmente extinguirse, ¿no? El Partido Radical, por ejemplo. Acá la democracia cristiana igual se jugaba su permanencia y le fue bastante bien. Logró 2 escaños en el Senado, 8 en el Congreso, en la Cámara de Diputados. O sea, evidentemente todos tenían puestos los ojos en la democracia cristiana. Eso es así. Y por eso que nosotros valoramos la negociación que logramos en su momento en el pacto, ¿cierto?, de centro-izquierda. Pero por otro lado, se desatiende la debacle que tuvo el Partido Radical aquí en la región, si no es por Consuelo Veloso, ¿cierto?, que además es independiente, que iba en un cupo radical, claro. Podría decirse que no sacó nada, y con 2 buenos nombres. La debacle que tuvo la UDI a nivel de la región, ¿cierto?, se quedó sin representación. Y que al final esa representación la logra hasta cierto punto en la región captar el Partido Republicano. No, efectivamente, y con nombres nuevos. Entonces, claramente que aquí hay partidos que desaparecieron del mundo parlamentario en la región, y con nombres emblemáticos. O sea, nadie puede decir de que los Coloma no son hombres emblemáticos de la UDI desde su historia, desde su nacimiento hasta el día de hoy, donde además no solo se pierde el hijo del senador Coloma, que es del mismo nombre, se pierde el yerno del senador Coloma, que es Donoso, y en Santiago se pierde el hijo que iba porque pareciera que la gente también castigó esto de tratar el mundo de la política como una monarquía. Y lo mismo podemos decir lo que pasó con la Pepa Hoffman, que también es del clan Coloma, y por ahí otra figura más que también fue candidata del clan Coloma. Todos perdieron. Entonces, la ciudadanía también castiga a lo mejor esta pretensión de instalar una monarquía en el mundo de la política, que es lo que tal vez le pasó la factura a la UDI, y además donde mucha gente de la UDI incluso parece que no estuvo con esos candidatos. ¿Enrique? Sí, ¿otro bueno, a propósito de eso, porque lo que usted está diciendo, que efectivamente la ciudadanía castigó a algunos, pero en otros lugares premió, porque salieron efectivamente parientes de, por ejemplo, del propio candidato presidencial Kast. Claro. No sé si salió de Sí. ella, bueno, electa. Eso es así. Kaiser, Pero lo que pasa es que en este caso tú vienes de un periodo senatorial muy largo de 8 años. de Juan Antonio Coloma. No, más de 8 años. Ya tenía más tiempo Ha, para ha tenido, ha tenido mucho más tiempo. Y instalar al hijo en el cargo, es distinta la figura. la hermana de Kaiser. No, claro, pero es la primera vez que iba de candidata, no es que haya estado instalada. Y por otro lado, yo siento que dentro de la propia UDI había mucha resistencia a estas candidaturas. Voy a poner mi pregunta. ¿Usted estaría de acuerdo con legislar para evitar ese tipo de cosas, por ejemplo? El que se instalen demasiados parientes, por ejemplo, en el Congreso. Mira, yo creo que legislar ese tipo de cosas podría ser también una discriminación. Yo, por ejemplo, determinado dentro de mi fuero íntimo, yo no voy a apoyar familiares que vayan a una elección mientras yo sea alcalde, pero esa es una decisión mía personal.
Mucha gente pensaba, por ejemplo, que mi señora iba a ser candidata y mi señora nunca ha pensado ser candidata. Pero por otro lado, y a propósito de estos fenómenos, y de lo que yo hablaba también del turismo electoral, tuvimos aquí turistas electorales que les fue extraordinariamente bien en la elección, po, como fue el caso del general Vial, que evidentemente no tiene ningún vínculo con la región del Maule, ni un solo vínculo. Su única gracia es haber encarado, ¿cierto?, o haberle puesto mala cara al presidente Boris en un momento determinado. Pero él no tiene ningún vínculo, no tiene ninguna gestión en política. Va a tener 8 años para demostrar que efectivamente sí tiene capacidad y competencia, porque él vendió mucho el tema de la seguridad, el tema de poner orden, pero los senadores, la verdad que no están en el poder ejecutivo, están en el poder legislativo, por lo tanto, él no va a tener ninguna capacidad de cumplir lo que comprometió, para que seamos claros. Pero sin embargo logró una representación, una votación extremadamente importante. El caso de Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez se instaló y yo le tengo mucho cariño, me cae bien, pero el análisis político es que ella llegó los últimos 45 días a la región y se instaló sin tener ningún conocimiento del territorio, sin conocer, o sea, tú le preguntáis por una localidad rural y no tiene idea dónde queda, y se logra instalar a base, ¿cierto?, de un sustento político que tiene el Frente Amplio, que tiene su votación. Se colgó también de Celedón, que tiene su votación como candidato a diputado, y desbancó a Alexis Sepúlveda, que en teoría era el favorito para lograr una senaturía, que era de la región, que él vendió y comunicó que él era de la región y que había que apoyar a alguien de la región, y se fue para la casa. ¿Te fijas? Entonces, hay fenómenos que se generan, que a veces cuesta entender, que cuesta explicar, pero que se dan. Pero eso no se regula entonces, o sea, queda como dentro del ámbito del... Lo que yo sí creo que hay que regular es que efectivamente los candidatos tengamos un vínculo con el territorio. O sea, a mí me da mucha pena... Al menos a los senadores, porque finalmente a los diputados... o sea, residencia, por ejemplo, claro, se les exige a los candidatos a diputados 2 años de residencia previo en el territorio previo a una elección. Y creo que debería ser mucho más. Creo que debería ser mucho más que 2 años. ¿Por qué? Porque efectivamente, mira, fíjate que en el recorrido que yo hacía por las diferentes comunidades, ¿sabes cuál fue la frase que más escuché? No fue el temor a la delincuencia, no fue qué pasa con el APR, no. ¿Sabes cuál fue la frase? Usted no nos deje solos. Usted, don Javier, no nos deje solos. Una frase tan sencilla, pero pucha que es profunda esa frase, porque eso denota un desencanto del mundo de la política, un desencanto del mundo parlamentario. Por eso que Parisi logra capturar en la presidencial ese voto de descontento, que no es porque Parisi sea extraordinario, no, es porque él logra capturar ese voto de descontento tal como lo hizo Medio en su oportunidad y otros también lo han hecho en otras oportunidades. Entonces, esa frase, cuando te la dice una persona en un sector rural, en una población que pocos la visitan, pues chica que es triste escucharla porque eso denota el desencanto, pero a la vez, para uno que tiene ese estilo de trabajo de andar en la calle, de andar comadreando, de andar callejeando, de andar recorriendo, es una oportunidad. Es una oportunidad. Y yo tengo que volver a todos esos rincones y trabajar con todas esas comunidades que se sentían solas y que me lo dijeron. ¿Para qué? Para demostrarle que efectivamente habemos políticos, habemos parlamentarios, que podemos legislar, sí, pero que también podemos andar con las patitas embarradas en la calle. Antes de seguir conversando, esta noche estamos con Javier Muñoz, diputado electo por el Distrito 17, y también Enrique Cantero, antropólogo del Centro de Estudios Contextus. Algunas reacciones que nos han llegado a esta hora de la noche: Jorge Enrique Domínguez, Patricia Gajardo, Rosa Berríos, Juana Albuquerque, Ámbar Anaís, Mireya Vivanco, Gastón Hernández, Diógenes Rubio, Luis Díaz, Manuel Muñoz Gutiérrez nos dejan ahí su reacción en la transmisión de Facebook, y también Juana Alburquerque, dice Sepúlveda. Felicidades, don Javier Muñoz Reyes, imagino por la elección. Oye, yo quiero destacar una en particular, la de Patricia Gajardo. ¿Ya? Es una tremenda mujer.
Es mi esposa. Y no solo mi esposa, además es una tremenda compañera. Es una partner. Javier, ¿cómo proyecta lo que va a ser el trabajo legislativo y el futuro de la región del Maule en los próximos 4 años? Ya a contar del 2026 en adelante, hay varios desafíos, los conversamos acá con diferentes candidatos a diputados, tanto el Distrito 17, Distrito 18, algunos candidatos al Senado. Principalmente lo que es la generación de empleo, lo que es seguridad y también lo que es ir reactivando el tema de la agricultura acá en la región, que es el principal motor económico que tiene la región del Maule. Bueno, sin lugar a duda que la región del Maule tiene muchas carencias, tiene tal vez demasiadas carencias, y por lo tanto también tenemos que nosotros ir priorizando y poniéndonos de acuerdo para poder ver cuáles son esas priorizaciones. Y te quiero contar, yo ando acompañado por acá con el consejero regional Patricio Domínguez, y mañana junto con él y con Roberto García, que es consejero regional de la provincia de Cuyo, tenemos una reunión protocolar con el gobernador regional. ¿Y por qué? Porque yo siempre digo, las elecciones son las elecciones, son el momento para discutir, son el momento para plantear posiciones diferentes, ¿cierto? Pero pasadas las elecciones, oye, todos tenemos que empujar el carrito para el mismo lado. Y este carrito se llama Región del Maule. Y si este carrito lo empujamos todos para el mismo lado, vamos a poder avanzar y trabajar en aquellas carencias que tiene la región. Tiene carencia en materia de turismo, tiene carencia en materia de riego, tiene carencia en materia de APR y agua potable rural, agua potable y alcantarillado. Tiene carencia a veces en conectividades, tiene carencia en un sinfín de temáticas. Hoy día estamos teniendo manifestaciones y protestas en varias ciudades por el tema de los SLEP en materia de educación. Tenemos carencia en materia de salud, tenemos carencia, por cierto, en materia de seguridad, pero tenemos que también priorizar porque no se va a poder resolver todos los problemas de un solo. Te toco un tema, aprovecho que somos una comuna, una zona rural, el tema de los APR y los alcantarillados, que además nos sirve para muchos otros temas. Entre que tú partes buscando una solución para una APR rural y que logras la solución, pueden pasar perfectamente 7 años. Más que un periodo legislativo, finalmente. Más que un periodo legislativo y más que un periodo de alcalde, claro, y más que un periodo de gobernador. Entonces, esos tiempos hay que acortarlos. El Estado no puede dejar a esas comunidades 7 años esperando una solución, porque cuando la solución llega, ya tú tienes un montón de gente más que se sumó a esos territorios y que va a estar mirando cuándo van a tener un nuevo proyecto de mejoramiento de agua potable rural. ¿Y sabes por qué además es grave? Porque hoy día nosotros ya no vamos a estar estudiando el fenómeno migratorio del campo a la ciudad. Estamos estudiando el fenómeno migratorio de la ciudad al campo. Porque tú donde andas, en territorio rural que andas, la cantidad de gente que está llegando a esos territorios es extraordinariamente alta. Entonces, una PR que le llega una solución después de 7 años, proyectada a 20 años, cuando se instala, se construye, ya quedó chica. Por lo tanto, los tiempos del Estado tienen que cambiar en eso, tienen que cambiar en los proyectos de salud, tienen que cambiar en los proyectos de pavimentación, tienen que cambiar en cada uno de los proyectos, porque la permisología en este país está haciendo que además no haya inversión pública. Y cada vez la DIPRES, cada vez la Contraloría exige más condiciones, más requisitos, más permisología, que hace que los proyectos no se concreten. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Que uno de los principales precursores de las economías son las inversiones públicas. Y cuando tú tienes la inversión pública contraída, no hay generación de empleo, no hay reactivación económica, porque cuando hay restricción, cuando hay contracción de la economía, uno de los principales motores para descomprimir aquello es el Estado. Y si la permisología no te deja avanzar, el país tampoco va a avanzar. Enrique. Sí, bueno, yo tengo una pregunta, Javier. Usted ya es diputado electo, va a asumir en el corto plazo. Por ahí, bueno, no sé si el otro día, a propósito de las elecciones, José Antonio Kast, que
podría ser eventualmente el próximo presidente, deslizó ahí una idea y dijo que el Congreso no era tan importante. O sea que habían otras maneras de gobernar, quizás pensando en lo que está haciendo Javier Milei en Argentina o Donald Trump, que es esta idea de gobernar por decreto. ¿Cómo van a enfrentar usted dentro del Congreso esa posible manera de gobernar que se puede venir? Bueno, mira, yo creo que la política, como decían los griegos, es el arte de gobernar y el arte de llegar a acuerdos y de cómo logramos avanzar ciertos los temas que son de interés para el país. Nosotros tenemos como Democracia Cristiana una reunión la próxima semana en Santiago y yo creo que nosotros, si es que llegase a ganar Kast, vamos a ser oposición, pero también vamos a ser una oposición que piense en Chile, no una oposición que piense en ser oposición por ser oposición. Y vamos a apoyar todos aquellos proyectos e iniciativas que sean en beneficio del país y obviamente vamos a hacer los puntos y los comas en aquellos proyectos que nos parezca que no son positivos para el país. Ahora, yo creo que tratar de torcerle la nariz a la Constitución por la vía de los decretos, cuando por la vía de la democracia no se ha podido, me parece un despropósito. Pero también es parte del discurso que habitualmente tienen los candidatos presidenciales en la campaña, porque después a la hora de hacer las cosas, puchica que cambia el cuento. Es cosa de ver lo que le pasó al presidente Gabriel Boric, de lo que dijo y del discurso que tenía en su oportunidad, rupturista, tuvo que recular en muchas temáticas. Y además, ojo con lo que le voy a decir, te lo voy a dar firmado. El Frente Amplio, cuando llegó al gobierno, llegó con una altanería, con una soberbia bastante abismal. Y se fue moderando en el tiempo. Se fue moderando. Principalmente después de varias embarras que se mandaron. Claro. Y yo te doy firmado que los republicanos van a llegar con esa misma actitud, con esa misma prepotencia, con esa misma altanería. Y van a tener que regular. Cuando le empieza a quedar la embarrada, van a tener que regular y ahí van a aparecer los gurús de la UDI, los gurús de RN a salvarle o tratar de salvarle, ¿cierto?, el gobierno. Porque efectivamente... ¿Qué fue lo que pasó con el presidente Boric? ¿No? Cuando tuvo que, después del plebiscito de la primer proyecto de constitución, sumó al PPD, sumó al PS, sumó también... Y terminaron siendo actores y pilares fundamentales para sostener el gobierno hasta el 11 de marzo del próximo año. Esa es su proyección, al menos. No soy adivino. No sé, pero también existe una sensación de inmediatez en la población, ¿no? O sea, dentro de todo lo que... Estoy haciendo como lo hacen los cientistas políticos, que hacen una proyección de lo que va a pasar y después hacen una explicación de por qué no pasó lo que dijeron que iba a pasar. Ahora, me gustaría consultar... hay una sensación de inmediatez también que lo vimos desde la elección anterior a la presidencial 2021. La gente quiere soluciones rápidas a problemas que son muchas veces complejos y que, tal como usted lo mencionaba, tardan. Son burocráticos muchas veces por estos otros organismos también que hay en el Estado. Eso podría pasar la cuenta, por ejemplo, en promesas como la deportación de inmigrantes ilegales, también en lo que está referido al recorte del gasto fiscal, en el crecimiento económico también que está siendo proyectado, que es bastante ambicioso también por parte del candidato Kast. Bueno, es un tema. Evidentemente que hay muchos temas que va a haber que mirarlos con mucho cuidado, porque el mundo de los empresarios agrícolas, en su gran mayoría, apoyan al candidato Kast. Yo me pregunto, cuando Kast quiera deportar a todos los trabajadores que tienen en sus predios en forma ilegal, muchas veces, que le hacen bajar sus costos, ¿van a estar contentos? En esta zona agrícola hay muchos trabajadores extranjeros que llegan, que no le pagan imposiciones a veces, que los subcontratan y el subcontratista los explota. ¿El presidente Kast va a echar a todos esos trabajadores? ¿Quién va a ir a trabajar a la fruta? Entonces, yo no sé si sea tan así lo que vaya a hacer. Por eso que te digo que entre el dicho y el hecho a veces hay mucho trecho. Y particularmente uno lo ha visto en muchos presidentes que tienen que regular
en muchas materias. Lo que sí hay que trabajar, a propósito de eso, en la permisología para la inversión pública, que va a ser muy importante para la reactivación de la economía. Y en ese sentido, hoy día hay un proyecto de ley que presentó el presidente Boric que habla justamente de eso y donde se pretende acortar la permisología entre un 40 a un 70%, dependiendo del tipo de proyecto, y yo creo que ese es el camino, de buscar medidas para poder lograr que la inversión pública y también la inversión privada sea mucho más rápida que lo que está haciendo hoy día. Perfecto. Enrique, Sí. Javier, estamos llegando al término de nuestro programa político. Agradecer la asistencia de ambos, pero antes de despedirnos, hay harto saludo, harto comentario también que me gustaría leerlos antes de la despedida. Clara Rojas dice, lo esperamos en Carlos González, dice Pamela Riquelme, el mejor, felicidades. Sergio Escudero dice, muy buen elemento Javier Muñoz. Rosa Berríos, muchas felicidades don Javier. Clara Rojas Bravo dice, pregunta, ¿veremos un diputado en la calle? Sí, ¿Sí? ese es mi compromiso. Ese es el compromiso de Javier. Y si no me tiren la oreja y me manden para la casa en 4 años más. En 4 años más. Juana María Alburquén que dice, él es mi testigo de matrimonio, una excelente persona, lo mejor de todo, cercano a la gente y siempre presente con los curicanos. Saludos de parte de la familia Sepúlveda Alburquerque. Y mi hija Isidora, que siempre recuerda que ella le cantó al alcalde de Curicó. Sé que será un gran diputado. Clara Rojas dice, voté a ojos cerrados por usted, espero que sea igual a los demás. No sea igual a los demás. El mejor, escribe ahí Patricia Gajardo y coloca ahí unos emojis de corazón. Gracias por todos los comentarios esta noche al público y, bueno, invitación de aquí en adelante, próximo año, este espacio político se mantiene todos los años para las semanas distritales. Los dejamos también extendida la invitación para que podamos ir generando también lo que es parte de la gestión en el Parlamento. Bueno, yo agradezco la invitación, primera vez que estoy acá en el canal y encantado cada vez que me inviten poder hacer el espacio para poder venir a compartir algunas ideas y el trabajo que también vamos a hacer del punto de vista legislativo y también en el territorio. Muchas gracias, Javier. No, gracias Muchas gracias, Enrique. Gracias, Matías, y disponible con Textus para venir cuando Para la segunda vuelta. temas políticos y otros Lo temas. vamos a dejar comprometido para el programa Perfecto. posterior a la segunda vuelta, que va a ser el final de temporada. No hay problema, no hay problema. Muy bien, buenas noches a todos, gracias por la audiencia y nos estamos viendo el próximo miércoles. Vamos a ver ahí si volvemos al tema regional, vamos a ir a lo comunal nuevamente con las distintas autoridades que hay en la región del Maule. Que esté muy bien, muy buenas noches.